Bienvenidos al curso de tuberías de distribución de agua potable. Aquí veremos lo que sería un sistema de alimentación directa donde tenemos el punto de alimentación de la calle hacia la estructura que necesitamos alimentar o mediante un estanque elevado que llamaremos sistema de alimentación por gravedad. Para ver dos ejemplos de alimentación o sistema de alimentación directa y el sistema por gravedad, vamos a ver dos ejemplos que sacaremos del libro de instalaciones sanitarias en los edificios del arquitecto Luis López. Y después de estos dos ejemplos del sistema de alimentación directa o por gravedad, vamos a utilizar un ejemplo de un campamento donde se instalarán o se instalaron unas baterías de baño, ya que se pensaba hacer una extensión del campamento, y con esto ver los problemas que se encontraron en el camino y las posibles soluciones que se tenían para estos problemas. El método utilizado en este libro es colocar a cada uno de los accesorios de los baños o en las cocinas que van a utilizar agua potable, es darle un número de unidades de gasto a cada uno de los accesorios, donde esos números de unidades de gasto representan un gasto probable Q, que sería la velocidad por el área de la tubería por donde se está pasando. Y Q, por supuesto, es un símbolo para expresar el gasto probable mediante el método de Hunter. Y en el libro nos especifica, en el libro del arquitecto Luis López nos especifica: no todos los artefactos funcionan simultáneamente. El gasto simultáneo probable, de acuerdo con el resultado del estudio de Hunter, está dado en la tabla entrando con el número de unidades de gasto. Esto significa que cuando estamos analizando las presiones de las tuberías, esto nos se puede decir que todos los artefactos van a funcionar simultáneamente. También, como nos dice ahí, que habría que entrar con el número de unidades en una tabla que se tiene en este libro. Se tiene el número de unidades de gastos para cada uno de los artefactos y el gasto probable Q. Entonces, para 3 unidades de gasto se tienen 0.20 litros por segundo, para 4, 0.26, para 5, 0.38 y así respectivamente. Estos números de unidades de gasto se les plantea de acuerdo a si las piezas pertenecen a baños de uso público o áreas de uso público o de uso privado. Entonces, cada una de estas piezas, de acuerdo al uso, van a tener una unidad de gasto. Vamos a centrarnos en las piezas de uso privado, que por lo menos en lo que es los lavamanos van a tener una unidad de gasto de 0.75, o las duchas de 1.5 unidades de gasto. Y bueno, todos los otros artefactos como lavaplatos eléctricos o lavadoras
o lavaplatos manual, o sea, donde están las bateas para lavar platos, van a tener cada uno sus unidades de gasto. Entonces, para el cálculo de las tuberías tenemos que tomar en cuenta también la pérdida de carga J o pérdida de presión, que según el libro, como vemos en el libro, la pérdida de carga o de presión se produce por el roce o fricción del agua con las tuberías y por los cambios de dirección y de diámetro, que es el caso de las conexiones entre las tuberías. Estas pérdidas se expresan en metros por metro lineal de tubería. Existen fórmulas como la de William Hansen que permiten el cálculo de las pérdidas de carga por fricción. Y tenemos entonces la fórmula de J, que sería la pérdida de presión, que sería alfa por L por Q sub N. Entonces la pérdida de fricción en metros, el alfa sería el coeficiente de en función de del diámetro o coeficiente C de la rugosidad de las tuberías, y L la longitud de la tubería en metros, Q por supuesto los gastos probables en litros por segundo, N es un exponente que varía entre 1.85 a 2, que esto y veces en los catálogos de los fabricantes ellos mismos dicen que puedes utilizar un N entre esos dos valores, o te especifican o si es 1.85 o 2. D, que sería el diámetro en milímetros, y C, el coeficiente de rugosidad, teniendo a la final, que es la fórmula que vamos a utilizar para la pérdida de presión, J, que sería el 1.21 por 10 a la 10 por la longitud L por el gasto probable Q a la N entre el coeficiente de rugosidad C a la 1.85 por el diámetro de la tubería a la 4.87. Como dijimos anteriormente, las conexiones representan una pérdida de presión. Entonces cada una de estas conexiones, de acuerdo a su diámetro, se les da un número en metros que representa la pérdida de presión que ellos dan en el recorrido. Y en el libro nos dan la información para las pérdidas de carga debido a las conexiones. Entonces ahí tiene lo que son los juegos de 45, las llaves de paso, las válvulas, las pérdidas de carga debido a los medidores, los codos de 90, las T con reducción, las T normales, las diferentes llaves de compuerta, las reducciones, las ampliaciones. Lo que significa que, por ejemplo, si en el trayecto nos encontramos con una T normal de 1 pulgada, por ejemplo, esa T va a representar 0.52 metros de pérdida de presión en el trayecto. El libro nos presenta el siguiente ejemplo para un sistema de alimentación directa que tenemos en la conexión desde la calle. Normalmente el mínimo varía según la normativa de cada uno de los países, pero normalmente la presión de la red de agua potable que viene de los servicios de la calle varía u oscila entre 100 kilopascal a 500 kilopascal, lo que significa de 10 metros a 50 metros de presión. Para decirlo en diferentes sistemas, por lo menos el mínimo de 10 metros
es igual a 10 bares, o una atmósfera, o 1 kilo por centímetro cuadrado, o 100 kilopascal. Entonces en este sistema de ejemplo que está en el libro de instalaciones sanitarias del arquitecto Luis López, está el recorrido y enumerados los tramos, el recorrido de agua fría y el recorrido en línea punteada del agua caliente. Entonces en esta tabla presenta el recorrido y los gastos que se tiene en cada uno de los tramos. Rápidamente vamos al recorrido 2.3, que se tiene una manguera, una ducha. La manguera tiene una unidad de gasto de 2, la ducha una unidad de gasto de 1.5, y el total para el tramo 2.3 es de 3.5 unidades de gasto. Para el recorrido del tramo 4.3 nos conseguimos con un lavamanos y un water club de tipo tanque. El lavamanos 0.75 unidades de gasto y el water de 3 unidades de gasto. Entonces el tramo 4.3 tiene un total de 3.75 unidades de gasto. El tramo 3.7 va a alimentar al tramo 4.3 de 3.75 unidades de gasto y al tramo 2.3 de 3.5 unidades de gasto. Y el total para el tramo 3.7 es de 7.25 unidades de gasto. El tramo 7.8 va a alimentar al tramo 3.7 y a una manguera, por lo que tenemos 7.25 y 2 unidades de gasto, que sumados da 9.25 unidades de gasto. Ahora el tramo 9.8 se encuentra con una ducha de 1.5 unidades de gasto, lavamanos 0.75, batea con agua fría, agua caliente de 4 unidades de gasto, lavadora para con agua fría y caliente de 6 unidades de gasto y un fregadero de 2 unidades de gasto. Entonces el total del tramo 9.8 sería 14.25. Siguiendo con el tramo 8.13 va a alimentar al tramo 9.8 y 7.8 y nos da un total para el 8.13 de 23.5 unidades de gasto. Para el tramo 13 hasta el medidor de la calle nos va a alimentar al tramo 8.13 y a un fregadero y una manguera. Entonces el total de unidades de gasto de la 13 al medidor sería de 27.5. Seguimos con el trayecto de el agua caliente, que sería desde el punto B hasta el punto C. Entonces en ese tramo tenemos con ducha y lavamanos un total de 2.25 unidades de gasto. Para el CE el total sería de 4.25 y para E al 9 sería un total de 9.25 unidades de gasto. Teniendo los gastos totales de cada uno de los tramos, se va a hacer lo siguiente: el gasto Q probable en litros por segundo lo vamos a sacar de la tabla, donde nos especifican que por cada unidad de gasto se tiene el gasto probable Q. Entonces de 3.5 lo vamos a redondear a 4 y vamos a tomar de 4 unidades de gasto 0.26 como gasto probable. Ahora, para seleccionar el diámetro de la tubería, tenemos que ir probando según el diámetro, o sea, según la velocidad.
y la pérdida de presión, se va a seleccionar el diámetro de la tubería. Con el diámetro de la tubería vamos a hacer lo siguiente: la velocidad se consigue con el gasto probable entre el área de la tubería, de forma que nos dé en metros por segundo, y con la fórmula de la pérdida de presión J hallamos la pérdida de presión. El diámetro seleccionado de la tubería es porque se tiene que tener en cuenta que la velocidad que se debe tener dentro de la tubería debe estar entre 0.5 metros por segundo a 3 metros por segundo. Con esta velocidad que oscile entre 0.5 y 3 metros por segundo, se asegura que no quede sucia la tubería por dentro, o sea, todos los o cualquier componente que pueda quedarse pegado en las tuberías para obstruir el flujo no deberían quedarse en el trayecto con esa velocidad entre 0.5 y 3 metros por segundo. Con esa velocidad se garantiza que la tubería se mantenga limpia, y también que la pérdida de presión J sea menor a 1. Entonces, con estas dos condiciones es que vamos a implementar el diámetro de la tubería. Recordemos, la velocidad tiene que estar entre 0.5 a 3 metros por segundo. También no solamente es por la limpieza de la tubería, es para evitar también los ruidos, pero yo preferiría que la velocidad oscile entre 0.5 a 2 o 2.5 metros por segundo, no llegar a 3 exclusivamente. Y la segunda regla es que la pérdida de presión sea menor a 1, preferiblemente 0.8. Entonces cada uno de estos totales en cada uno de los tramos, si hacen en cada uno de los totales en cada tramo la formulación que les acabo de decir, se dan cuenta que son esos los valores utilizando las diferentes fórmulas, teniendo según el gasto por unidad de gasto, se obtiene el gasto Q probable, y el diámetro entonces lo vamos a obtener con la velocidad, que sería Q entre el área de la tubería, tomando en cuenta que debe oscilar este valor entre 0.5 a 2.5 metros por segundo, y la pérdida de presión J, como lo indican en el libro, que debería ser menor 0.8. Ahora la tabla final para este pequeño sistema interno de alimentación directa, se analizaría todos los tramos que se vieron en las tablas anteriores. Entonces se tienen todos los tramos en un orden de afuera hacia adentro, el punto 13 hasta el M, de 8 al 13, del 7 al 8, del 3 al 7, del 2 al 3, del 9 al 8, de E al 9, que sería ya la parte del calentador, de C a E, de B a C y de A a B, donde tenemos las solamente repetimos las informaciones que encontramos anterior: el valor de Q probable,
el diámetro de la tubería, la velocidad que conseguimos en metros por segundo y la pérdida de presión J de las tablas anteriores. La longitud real en 13 al medidor o 13 lm en este tramo es de 3 metros. Esa es la longitud real medida desde el punto 13 al punto del medidor. Simplemente la longitud por conexión es de acuerdo a las conexiones que se consiguen en el tramo que alimentan a otros tramos o una ducha o una manguera, lo que sea, como lo vemos aquí. Entonces, como dice, determinar la pérdida total J por L del tramo 13M con el valor de J.04 metros por metro lineal de tubería. Esa es la J que obtuvimos en ese tramo. Entonces la longitud real ya la colocamos allá de 3 metros y en el trayecto del 13 al medidor vamos a conseguirnos una válvula de retención de 1,5 pulgadas, una llave de compuerta abierta de 1,5 pulgadas, .27 unidades de gasto, 2T de 1,5 de pulgada con reducción 2 por 2,75 que nos da una unidad de gasto de 5.5. Entonces sumando eso les da un total de 12.27 y multiplicando J por L, que también va a ser uno de los valores que vamos a colocar en la tabla nueva, que sería la J que ya habíamos calculado anteriormente, 0.04 por la longitud total. Entonces vamos a tomar en cuenta que ya tenemos allá anotada la longitud de 3, la longitud real de 3 metros de la tubería, y tomemos en cuenta, sumemos esto, lo de la válvula, la llave y las T, que serían 3.5 más .27 serían 3.77, más 5 serían, más 5.5 serían 3, 8, 8, 9, 17 si no me equivoco. Vamos a ver a la tabla, 9.27 es la cosa. Entonces la longitud real, que son 3 metros de la tubería del tramo, la longitud por conexión que representada en 9 metros .27, todo eso que está en el tramo, y la longitud total, como decía allá, de 12.27. Entonces 3 más 9.27 son 12.27, y la J que la tenemos acá, que es que viene del anterior, multiplicamos J por el L total, nos da .49, y este H en metros es la presión. Cuando no se sabe la presión que viene de la calle, de la conexión de la calle, colocamos la presión mínima de acuerdo a lo indicado en las normas, o quizás lo indique el cliente. Entonces tomamos el mínimo de 10 metros, de acuerdo, creo que está de la norma Coveñín. En Chile creo que es 14 metros el mínimo. Entonces sería esta nuestra H. Entonces con los demás tramos se hace lo mismo. Las cuatro primeras valores son de los calculados anteriormente. La longitud real, bueno, de la longitud de la tubería, la longitud por las conexiones, representadas por las conexiones, y la longitud total, que serían la suma de las dos longitudes, y la J por L, que ya lo conseguimos. Y bueno, lo demás lo explicamos después de saber una cosa adicional que vamos a tener en el tramo AB. En el tramo AB vamos a conseguir la parte donde están las duchas, que hay
hay conexiones, reducciones, codos, T, de media y de 3/4 de pulgada. Entonces por eso es que aquí se enrollan, tienen un arroz con mango con esas dos cosas. Ya yo lo he probado, pongas de media o de 3/4, la diferencia no va a ser, o sea, va a ser prácticamente tonta. Y se puede trabajar como las anteriores. Suponte que quieren trabajar con las de media, entonces suman las longitudes de 3/4 y de media como que si fuesen la misma ¿cómo se llama? El mismo diámetro de tubería. En la velocidad la toman, por supuesto, trabajando con el mismo diámetro de la tubería, y la pérdida de carga también dependiendo de la tubería que hayan tomado. Yo preferiría tomar en la de media, y trabajar solamente con la de media. Entonces la longitud de ambas tuberías sería para la de media. Entonces con eso ya saco la velocidad en metros por segundo, la pérdida de presión J, ya tendría la longitud real, todas las conexiones las tomo como media, y la longitud total, bueno, sumo las dos longitudes y ya multiplico J por L, y bueno, esta columna, que sería H en metros, H mayúscula en metros, sería de la siguiente forma, se trabaja de la siguiente forma. Tengo los metros de presión y tengo los metros por pérdida de carga de tuberías y conexiones. Entonces, los 10 metros que habíamos hablado, que es el mínimo de acuerdo a la norma que viene de la calle, le restamos los .49, no da 9.51, pasa 9.51 arriba para H minúscula, que sería H menos la multiplicación de J por L, y seguimos. Entonces 9.51 le resto .17, me da 9.34, subo 9.34 a H minúscula. Entonces en la siguiente 9.34 le resto .30, me da 9.04, subo 9.04, y así sucesivamente hasta llegar a 7.21. En anterior, para el tramo BC, 7.75 menos .54 nos da 7.21, subo 7.21. A este 121 el resto el 1.87 que está acá, me da 5.34, y de aquí sacamos que 5.34 sería la presión de salida para el agua caliente, la cual sería mayor a la presión requerida en el punto más alejado y más alto, que sería en la regadera, de 1.50 metros. Entonces, para este sistema de alimentación directa, 5.34 es mayor a la presión requerida en el punto más alejado y más alto, que es de 1.5 metros. Para el segundo ejemplo, donde tenemos que buscar las tuberías de distribución para un sistema por gravedad, hacemos lo mismo, teniendo este pequeño sistema donde tenemos un estanque. Ya no tenemos la conexión hacia la calle o hacia el medidor. Se hace el mismo análisis en cada uno de los tramos. Entonces, para el tramo 2-3 se tiene 3.5 unidades de gasto, lo mismo para todos, del agua fría, y después para
la parte de agua caliente, todos los puntos, todos los tramos, para encontrar los totales de unidades de gasto para cada uno de los tramos. Igualmente, como en el anterior, con las unidades de gastos de cada tramo, vamos a conseguir el gasto probable Q y vamos a hallar el diámetro de acuerdo como habíamos dicho anteriormente, la velocidad en la tubería, que sería el gasto Q probable entre el área de la tubería, tomando en cuenta que la velocidad debe oscilar entre 0.5 a 2.5 metros por segundo para mantener la limpieza dentro de la tubería y que no haya ruidos. Y la pérdida de presión mediante la fórmula que da el libro, de forma de que la pérdida de presión sea menor a 0.08. Para este sistema por gravedad se va a verificar todo el tramo hasta llegar al punto más alto y más lejano de la parte o el punto 8, que es donde en el tramo donde viene el tanque, donde cae el agua del tanque, sería el estanque hasta el punto 8. Entonces tenemos en las primeras filas, en las primeras columnas, perdón, colocamos los diferentes valores que obtuvimos anteriormente. Entonces, desde el estanque al punto 8, que sería 1.19, ¿cómo se llama? La tubería de PVC, que en este caso se utilizó de PVC, de 1,5 pulgadas, la velocidad que se obtuvo para ese tramo 1.04, la pérdida J 0.04, la longitud real para este tramo 6 y la longitud por conexión 2.46. Verificamos que para del estanque al 8 sería la longitud real. Se consiguió un codo en el trayecto de 90 grados de media, 1.34 unidades de gasto, una llave con puerta abierta de 1,5 de pulgadas, 0.27 unidades de gasto, una T de media normal, 0.85 unidades de gasto, que sería todo en total 8.46, que si nada más sumamos las conexiones sería 2.46, creo. Entonces vamos a la tabla, sería 2.46 por conexión. La longitud real de la tubería o del tramo 6, por conexión 2.46. La suma de las dos sería 8.46 y el J.04 multiplicado por la longitud total nos da 0.34. Teniendo las pérdidas JL, o sea, J multiplicado por la longitud total, teniendo esas pérdidas, sumamos todas las pérdidas para todo ese trayecto y nos da 2.97 al sumar todas las J por L. Con este 2.97 más 2 metros de altura que debería tener la regadera, o sea, el punto más alto, más 1.5 metros de presión que requiere la regadera, se suman esos tres valores: 2 metros de alto de la regadera, la pérdida de 2.97 y el 1.5 metros de presión que requiere la regadera, nos da un total de 6.47. Redondeamos a 6.50 y 6.50 debe ser la altura que debe estar la parte baja del estanque. Entonces, si ubicamos
la altura del estanque a 6.5, colocamos 6.5 para comenzar nuestras variaciones de presión en estas dos columnas. Empezando 6.5 menos 0.34 me da 6.16, subo 6.16. A 6.16 le resto 0.08, me da 6.08 y subo 6.08. En el último punto de AC o en el último tramo AC sucede lo mismo que en la anterior. Como les expliqué, pueden utilizar cualquiera de los dos diámetros. La longitud completa de las tuberías de 3/4 y de media se pueden sumar, por supuesto tomando en cuenta un solo diámetro. Yo tomaría el diámetro de media, sacaría la velocidad, entonces tendría la pérdida, y la longitud total sería la suma de la longitud de los dos diámetros y de todas las conexiones de los dos diámetros. Sumo las dos longitudes y nos va a dar un valor muy cercano, el cual lo vamos a utilizar. Entonces el último H que vamos a necesitar en metros, que sería del tramo BC, es 5.67, le resto 0.27, nos da 5.40. Este 5.40 le resto 1.87, me da 3.53. Entonces, para saber la longitud disponible en ese punto, que es donde está la regadera, esta H minúscula de 3.53 le restamos los 2 metros de altura de la regadera y nos da 1.53 metros de presión, lo cual significa que es mayor a 1.5 metros que requiere la regadera. Recordando que 2 metros es la altura de salida de la regadera con relación a la cota del piso, porque nosotros estamos suponiendo que la cota del piso es 0, por eso la altura para nosotros de la regadera será de 2 metros. Ahora vamos a distribuir tuberías para una batería de baños que pertenece a una expansión de un campamento, en el cual consta de 2 baños, 2 unidades de baño. En cada uno se consigue 3 water club, 2 urinarios, 3 lavamanos y 4 duchas, duchas solamente, 4 duchas. En la parte superior se consigue lo que sería el termotanque, donde se va a llegar el agua fría para salir por las tuberías de agua caliente, que en este caso serían las de color rojo, y se van a utilizar tuberías de PVC tanto para aguas frías como para aguas calientes. Para este caso me fue más cómodo darle a los tramos solamente un nombre. Entonces, comenzando desde el punto más lejano, vamos con el tramo A, que va a alimentar 2 excusados o 2 water club con un total de 9 unidades de gasto. La B, 2 urinarios, 6 unidades de gasto. La C, que va a alimentar al tramo B y el tramo A, al igual que 2 water club, una es 26 unidades de gasto para ese tramo C. El tramo D, 2 urinarios, 6 unidades de gasto. El tramo E alimenta a C y a D,
y 2 water club, 42 unidades de gasto. El tramo G, 3 lavamanos, cualquiera de los dos lados, lo llame G, serían 4 unidades de gasto, 4,5 perdón. El tramo H, que va a alimentar a G y a G, o sea, a las dos ramas de lavamanos, y al tramo E, un total de 51 unidades de gasto. El tramo K, que va a alimentar 4 duchas, cualquiera de los dos lados que es K, 12 unidades de gasto. El tramo M, que va a alimentar los dos tramos K, y lo que es las aguas calientes, que sería el total de las aguas calientes, me va a dar 57 unidades de gasto. Igualmente vamos a analizar los tramos de agua caliente, que sería G sub C, 3 lavamanos, o sea G sub C para ambos lados de agua caliente, 4,5 unidades de gasto. H caliente, H sub C, va a alimentar a las dos G de lavamanos, 9 unidades de gasto. El K sub C, que sería el K para ambos lados de agua caliente, 12 unidades de gasto para cada uno de los lados. Y el tramo LC, que va a alimentar a las 2KC, perdón, y a el tramo H, nos da un total de 33 unidades de gasto. Igualmente, como se explicó en el anterior, nos vamos a la tabla de los gastos por ¿cómo se dice? Las unidades de gasto y la equivalencia del gasto Q probable para cada uno de esas unidades. Entonces, para 10 unidades de gasto nos da un gasto probable Q de 0.57. Entonces, para conseguir la tubería, ya tenemos la fórmula para la velocidad, que sería el gasto probable Q entre el área de la tubería, recordando que esta velocidad nos debe dar menor a 2.5 o mayor a 0.5. entonces si variamos la tubería, vamos a tener menor velocidad, si aumenta el diámetro de la tubería, pero bueno, tenemos que escoger el menor diámetro probable, sabiendo que la velocidad debe estar entre 0.5 y 2.5, y la pérdida, por supuesto, debe ser menor a 1 o preferiblemente a 0.08, perdón, a 0.8. Entonces, recordar que la J va a depender del tipo de tubería que vamos a utilizar, porque si fuese galvanizada, el coeficiente de roce sería menor al de PVC, pero estamos utilizando para esto PVC, que sería la rugosidad sería 140, para el galvanizado 120, y para la de concreto o hierro serían de 100. Igualmente hice lo mismo en todos los tramos para conseguir cada uno de los diámetros de las tuberías y el camino a seguir para verificar este sistema. Por supuesto, previamente también se hizo
la longitud promedio debido a las conexiones para cada uno de los tramos, dependiendo de qué tipo de conexión, si son T, si son T con reducción, o si son codos o codos con reducción, o solamente reducciones, o si tienen válvulas para cada uno de los tramos, y así conseguir la longitud del tramo debido a las conexiones. Por supuesto, tener ya especificado las longitudes reales de cada uno de los tramos para poderlo sumar a estas longitudes debido a las conexiones. Ya conseguido entonces esas variables de Q y teniendo ya el diámetro de cada una de las tuberías, las velocidades y las pérdidas J para cada uno de los tramos, el trayecto que vamos a seguir para el análisis de la presión va a ser el tramo M, el tramo H, el tramo E, C, A, al igual que en el agua caliente de LC y KC. El material que se utilizó para cada uno de las tuberías, el Q de gasto probable de cada uno que también también conseguimos en las tablas anteriores, el diámetro que según las condiciones de velocidad y pérdida de presión se consiguió, la velocidad en el tramo, la pérdida de presión que conseguimos también anteriormente, la longitud real de cada tramo que lo conseguimos en el plano, la longitud por conexión, que dependiendo de las conexiones vamos a tener una longitud como si fuese una tubería recta, entonces colocamos eso, la longitud total que sería la suma de las dos longitudes, y por supuesto multiplicamos J por la longitud total y obtenemos estas presiones. En este caso, si ponemos para H mayúscula, ponemos una presión que viene de la calle de 10, que sería la mínima, y haciendo las respectivas restas acá para las presiones, nos va a dar una presión del sistema negativo. Eso significa que, por supuesto, en el caso que tengamos una conexión hacia la calle, esto puede variar, entonces se tendría que medir la presión o obtener la presión de cualquier tipo de información que venga de la calle. En este caso se necesitaría una presión de 14 para que nos dé 1,58, que sería mayor a 1,50, que es lo requerido por una regadera, que sería el punto más alto y lejano desde el medidor. Como esta batería de baños está dentro de un campamento y es una extensión, se tenía que buscar un punto de la red vieja donde poderse conectar. Entonces se sacó una tubería a partir del punto M o del tramo M hasta llegar a un grifo que se tendría que verificar si la presión en el grifo es mayor o igual a 14 metros para que pueda abastecer esa batería de baños. Claro, se tendría que incluir la longitud y ver el diámetro de la tubería en los dos tramos para llegar al grifo y la presión final que se debe necesitar en ese grifo, y verificar esa presión a ver si en verdad
habría esa presión en ese punto. El problema que se presentó para este proyecto fue que el campamento estaba alimentado por un tanque elevado, pero como es normal, los planos originales del campamento no existían ni en físico ni en digital. Entonces se llegó a fue la solución más económica, no averiguar dónde estaba o cómo estaba distribuido las tuberías enterradas, sino que verificar la presión en ese punto para ver si era suficiente para satisfacer la presión de esta red de distribución interna. Ahora, para el caso de que fallaran las anteriores, se pudiera pretender colocar un tanque exclusivamente para esta batería de baños, un estanque aéreo, por lo cual se tendría que seguir el siguiente análisis para los tramos, que sería el tramo M, el tramo LC caliente, el tramo HC caliente y el tramo KC caliente, que es hasta donde está la regadera de más alta y de más lejana al punto de entrada del tramo M. Entonces se hace lo mismo que en el anterior análisis. Tenemos el material PVC, el gasto Q que se analizó en cada uno de los tramos, el diámetro que se consiguió para cada uno de los tramos, la velocidad que ya la tenemos, la pérdida de presión J, la longitud y la longitud por conexión, la suma de las dos longitudes, la multiplicación de J por L. Y bueno, y entonces para saber la altura en que se debe poner un tanque es mediante la altura de la ducha, que normalmente es 2 metros, la sumamos por la sumatoria de las pérdidas del tramo, que las pérdidas de los tramos serían la sumatoria de todos los JL, que nos da 8.1, más la presión requerida por la ducha, que sería 1.5. Esa suma de 2 por 2 más 8.1 más 1.5 nos da 11.6. Podemos redondear a 12, entonces decimos que la altura del tanque sería de 12 metros. Entonces hacemos lo mismo que lo anterior. 12 menos 1.58, 12 menos 1.07, 10.93, subimos 10.93, 10.93 menos 2.07, 8.86, subimos 8.86, 8.86 menos 1.22, 7.65, subimos 7.65 y 7.65 menos 3.74, 3.91. 3.91 menos la altura de la ducha, la presión disponible para la ducha más alejada es de 1.9 metros y la presión para una ducha se requiere de 1.5 metros. Eso significa que 1.9, la presión disponible para la ducha 1.9 es mayor a 1.5. Cumplimos para nuestro sistema por gravedad. No olvides que si no estás suscrito, suscríbete, dale like y comparte el video.